Hola, mi nombre es Carlos Eduardo García. Soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios del programa de Contaduría Pública. En este video analizaré el caso de la empresa Cominos SAS desde la perspectiva del fuero laboral reforzado y de la normativa laboral colombiana. Revisaré si el despido del trabajador fue válido y si se presentan algunas acciones legales las cuales podrá emprender el trabajador y cuáles serían las consecuencias para la empresa. Entonces, primero les daré un breve resumen del caso ocurrido en la empresa Cominos SAS. La empresa Cominos SAS contrató mediante un contrato a término indefinido a un trabajador cumpliendo todos los requisitos legales y afiliándolo al sistema de seguridad social. Durante la ejecución del contrato, el trabajador comenzó a presentar síntomas de una enfermedad degenerativa, por lo cual acudió a la EPS donde le otorgaron incapacidades continuas. Aunque la enfermedad no tiene ningún origen laboral, su estado de salud le impide desempeñar sus funciones con normatividad. A pesar de que las incapacidades estaban siendo pagadas correctamente por la EPS, la empresa decidió terminar unilateralmente el contrato justificando el despido en tres argumentos. El primero es que el trabajador ya tenía la enfermedad antes de ser contratado. El segundo, la enfermedad es de origen común y no laboral. Tercero, la empresa decía que el trabajador era mejor que permaneciera en casa recuperándose y así liberar la vacante. Pero sin embargo, la ley laboral colombiana establece protecciones especiales para trabajadores con limitaciones de salud, independientemente cuál sea el origen de la enfermedad, y exige al empleador que cuente con una autorización previa del Ministerio de Trabajo cuando se trata de personas con disminución en su capacidad laboral o en condición de incapacidad prolongada. Bueno, para este caso nos hacemos los siguientes interrogantes, las siguientes preguntas. ¿Puede la empresa despedir con justa causa al trabajador? Entonces, como se habló del caso presentado, Cominos SAS despide a un trabajador que durante la ejecución de su contrato fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa y recibió incapacidades continuas por parte de su EPS. La empresa argumentaba tres razones para justificar el despido, y era pues que la enfermedad existía antes de la contratación, que es una enfermedad de origen común y no laboral, y que era mejor liberar la vacante y permitir que el trabajador se recupere en casa. Pero ninguna de estas razones constituye una justa causa de despido según el Código Sustantivo del Trabajo. La Corte Constitucional ha establecido que la existencia previa de una enfermedad no es motivo válido para terminar un contrato y que la estabilidad laboral reforzada protege a las personas con afectaciones de salud sin importar si la enfermedad es común o laboral. Además, cuando el trabajador presenta una condición que afecta su capacidad laboral, el empleador debe solicitar autorización al Ministerio de Trabajo antes de un despido. Como esto no ocurrió, el despido es ilegal y discriminatorio. Segunda pregunta. ¿Qué posibilidades tiene el trabajador de demandar y qué resultados podría obtener? Entonces, el trabajador tiene bastantes probabilidades de demandar con éxito basándose en tres criterios. El primero es que la empresa violó su estabilidad laboral reforzada. Segundo, que despidió al trabajador sin autorización del Ministerio del Trabajo, lo cual presume una discriminación. Tercero, que el despido se fundamentó directamente en su condición de salud. ¿Qué podría obtener con la demanda? ¿Qué resultados le traerían? Entonces, primero, reintegro a su cargo o a uno equivalente. Segundo, pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha del despido. Tercero, una indemnización de 180 días de salario de acuerdo con la Ley 361 de 1997. Cuarto, un pago retroactivo de aportes a seguridad social. Quinto,
reconocimiento de daños y perjuicios dependiendo del proceso. Entonces, esto nos quiere decir que el trabajador no tiene solo derecho a ser restituido en su puesto, sino también a recibir una compensación económica significativa. Tercera pregunta que nos hacemos, ¿la empresa puede ser obligada a reintegrarlo y qué costos tendría? Entonces, la empresa sí está obligada judicialmente a reintegrar al trabajador. La jurisprudencia es clara. Cuando un despido ocurre sin autorización previa del ministerio y afecta a un trabajador en condición de debilidad manifiesta, el juez debe ordenar su reintegro. Esto genera costos importantes para la empresa Comenos SAS. Entre ellos están los salarios caídos, que son los salarios que se le deben pagar al trabajador desde su fecha de despido, igual que las prestaciones sociales retroactivas, los aportes completos a la seguridad social, también una indemnización de 180 días de salario y posibles costos procesales de indemnizaciones adicionales. Entonces, además, el trabajador también puede regresar a sus funciones originales. La empresa debe realizar ajustes razonables y ofrecer una reubicación compatible con su capacidad laboral. ¿Es viable la protección por fuero laboral reforzado? ¿Qué consecuencias trae? Entonces, si es viable la protección de fuero laboral reforzado, sí aplica en este caso, porque el trabajador presenta una enfermedad degenerativa, tuvo incapacidades prolongadas certificadas por la EPS y está en una condición de vulnerabilidad evidente. Entonces, estos tres elementos encajan perfectamente en la protección establecida por la Constitución de la Ley 361 de 1997, y múltiples sentencias de la Corte Constitucional. Las consecuencias que puede traer para la empresa Comenos SAS son las siguientes. Entonces, que el despido se considera nulo, que debe ordenarse su reintegro inmediato, deben pagarse salarios y aportes retroactivos, se debe cancelar la indemnización por despido discriminatorio y la empresa queda expuesta a posibles sanciones por vulneración de derechos fundamentales. Entonces, en conclusión, el despido del trabajador por parte de la empresa Cominos SAS no solamente es injustificado, también es ilegal. La empresa desconoció la estabilidad laboral reforzada y actuó sin autorización del Ministerio del Trabajo. El trabajador tiene derecho a demandar, a reinstalarse en su cargo y a recibir la compensación económica importante, mientras que la empresa deberá asumir los costos derivados de haber desconocido la protección especial que la ley le ofrece a quienes se encuentran en una condición de salud vulnerable. Entonces, muchas gracias por este análisis. Espero que hayan entendido un poco sobre el caso presentado en la empresa Comenos SAS. Muchas gracias. Hasta pronto.